Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga. Es para mí una vez más una bendición muy grande estar con ustedes compartiendo este mensaje del Evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y hoy vamos a continuar compartiendo con ustedes lo que la palabra del Señor nos dice acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, cuando Él entró a Jerusalén pocos días antes de que Él fuera llevado a la cruz del Calvario. Y vamos a estar meditando, habíamos comenzado el día domingo, hablando de 6 días antes de Pesaj. O sea, 6 días antes de la Pascua. Y el primer día de la semana, el día domingo, hablamos del primero y segundo día antes de Pesaj y ahora el lunes hablamos del tercer día y hoy empezaremos a hablar del cuarto día, o sea, 2 días antes de Pesaj, antes de la Pascua, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en Jerusalén. Encontramos que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, llegó a Jerusalén, entró en Jerusalén el primer día de la semana. Muy posiblemente él llegó a Betania antes de comenzar el día de reposo y se quedó en Betania ese día de reposo, y el primer día de la semana él entró a Jerusalén y allí encontramos cómo el pueblo le aclamaba, como el pueblo decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y también encontramos cómo el Señor entra montado en un burrito, en un pollín, en un animal de carga. Y ayer hablamos de 3 días, tercer día antes de Pesaj, o sea, 3 días, el tercer día, que era el día, o el segundo día, tercer día, que era el día lunes, o primer día de semana, y hablamos cómo el Señor purificó el Beit Hamikdash, o el templo de Dios, cómo el Señor allí nos trae sanidad, y todas estas cuestiones. Y hoy vamos a seguir hablando de 2 días antes de Pesaj y vamos a encontrar que en estos 2 días antes de Pesaj suceden muchas cosas. Muchas cosas suceden aquel día, tercer día de la semana, el tercer día, el día martes, según nuestro calendario gregoriano. Él llegó ese día, tuvo una actividad bastante fuerte, una actividad bastante pesada, ya que el Señor regresa de Betania allí a la ciudad de Jerusalén, y cuando él entra encontramos que el día anterior él había maldecido, según Marcos, había maldecido una higuera, y según Mateo, ese día fue el día que maldijo la higuera. Pero lo que encontramos es que la higuera que el Señor había maldecido se había secado. Según Mateo, el Señor este tercer día antes de Pesaj, él había maldecido la higuera, pero según Marcos, el día anterior él había maldecido, y ahora, 2 días antes de la Pascua, el Señor entra de nuevo a Jerusalén, viene de regreso de Betania, y los discípulos encuentran que la higuera que el Señor maldijo se había secado. Esto está en Mateo 21, 19, 22 y en Marcos 11, 20, 26, si lo quieres leer. Encontramos cómo cuando el Señor viene de nuevo en la mañana, viene pasando por el lado de la higuera, allí que él había maldecido, esa higuera se había secado, y ellos realmente se asombran de cómo el Señor da una palabra, y cuando el Señor da la palabra se cumple. Ahora bien, es muy posible que esta higuera, el Señor la toma como una
referencia para hablar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no estaba dando frutos. El pueblo de Israel había sido llamado a hacer luz a las naciones, pero el pueblo de Israel se había encerrado en sí mismo de tal manera que no estaba cumpliendo con la gran comisión. Y el Señor, dice la Biblia, que se acerca la higuera y no haya fruto en ella. Era normal que no hallara, no era tiempo de frutos, pero estamos diciendo, esta higuera es una referencia y el Señor dice, nunca nadie más coma fruto de ti. Esa fue la palabra que el Señor dijo y la palabra inmediatamente dada secó la higuera. El pueblo de Israel no estaba dando fruto. El pueblo de Israel se había encerrado en sí mismo y el Señor le dijo, yo voy a venir y le voy a dar la viña a personas que den mejor fruto de ella. Y el Señor tomó esta palabra que él se había encomendado, el Tanakh, la Torá, que le había encomendado al pueblo de Israel, y se la dio a la iglesia. A una iglesia judía sí, pero a una iglesia gentil también. Se la dio a personas que dieran fruto de ella. Ahora encontramos que lo primero que el Señor hace al entrar en Jerusalén es, según Marcos, ver la higuera que estaba seca, según Mateo, que el Señor había maldecido, pero esa higuera que el Señor maldijo haya sido el día anterior o el segundo día, el siguiente día, esa higuera se secó. También encontramos allí, más adelante, cómo el Señor Jesús cuando entra, dice allí en el libro de Mateo 21, 23, 27, Marcos 11, 27 al 33 y Lucas 20, del 1 al 8, que el Señor habla de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y se volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo irá, porque pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Esto estoy leyendo el Evangelio de Marcos. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Los escribas, los fariseos, todos estos religiosos, vienen al Señor y le dicen, ¿tú con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad? El Señor Jesús no se puso a contender con los judíos, a decirle, mire, la autoridad con la que yo hablo es la autoridad que me ha dado el Padre. Yo tengo esta autoridad por X o Y razón. No, el Señor Jesús no se puso a discutir. Él mostró su autoridad. Él era la autoridad. Él es la autoridad. Yahshua Mashiach es la autoridad. Y él habla con autoridad porque tiene autoridad. Pero él toma esta palabra que ellos dicen, dice simplemente, él les dice, díganme ustedes, el bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Y ellos, por dentro, ellos no creían en el bautismo de Juan. Ellos no creían que Juan fuera aquel al cual el Señor había enviado a allanar el camino del Mesías. Pero ellos temían al pueblo porque el pueblo tenía a Juan por profeta y les dicen, no saben. ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos simplemente, como normalmente la mayoría de los religiosos de esta época y de todas las épocas, se salen por la tangente. Ellos procuran, ellos dicen, nosotros somos la autoridad, nosotros somos los que tenemos la verdad, solamente nosotros, y nosotros tenemos todo el conocimiento, hemos hecho estudios teológicos, conocemos la palabra de Dios, y nosotros sabemos. Pero cuando nosotros les preguntamos acerca de doctrina,
doctrinas que ellos enseñan que no tienen ningún fundamento bíblico, se salen por la tangente, deciden deslizarse, alejarse, procuran hacerse los que no saben, pero ellos saben muy bien lo que están diciendo. Ellos no creen a la palabra, ellos no creen a lo que dicen, ellos predican un mensaje totalmente diferente a lo que la palabra del Señor dice. Por lo tanto, el Señor, Él desafía a estos falsos profetas, a estos religiosos, a decirles, díganme, lo que ustedes están predicando, lo que ustedes creen, ¿es del Señor o es de los hombres? Si es del Señor, susténtelo con la palabra. Si es de los hombres, nunca tendrán una respuesta para darte a ti. ¿Por qué? Porque es palabra de hombre. Entonces el Señor, Él muestra allí, en ese tercer día que está allí en Jerusalén, Él muestra su autoridad. También entonces Él viene aquí, decimos que tiene una agenda bastante apretada. Ya se acercaba el día de la Pascua, ya se acercaba el día del sacrificio. El Señor Jesús tenía que ser examinado. Quiero decirte una cosa, el Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, fue examinado desde el mismo momento que Él entró a Jerusalén. Cuando Él entró a Jerusalén, el primer día de la semana, los escribas, los fariseos, toda esta gente religiosa empezaron a examinar a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yahshua Mashiach. ¿Y por qué lo examinaban? Quiero decirte una cosa, Yahshua, Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yahshua es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua, la cual fue sacrificada el mismo día en que se sacrificaba el Cordero Pascual para empezar la fiesta de la Pascua. Allí, el Cordero Pascual era bien interesante. Es que este Cordero que el pueblo de Israel sacrificaba cada año, cada Pascua, cada Pesá, ellos sacrificaban un cordero. Ese cordero tenía que ser examinado durante 4 días para ver que este animal no tenía ningún defecto, que era un animal sin defecto, que era un animal que reunía todos los requisitos que necesitaba reunir. Aquí que necesitaba reunir, permítame un momento, que necesitaba reunir ese cordero. Jesús, siendo el cordero, empieza a ser examinado. El primer día de la semana, cuando el Señor entra a ir a Jerusalén, el día domingo que conocemos nosotros, los religiosos empezaron a examinar al Señor. El segundo día de la semana vuelven y lo examinan. Cuando el Señor va y purifica el templo, cuando el Señor sana a los enfermos que vienen a Él, entonces los fariseos empiezan a cuestionar a nuestro Señor Jesucristo, pero no encuentran absolutamente nada. Escúchame bien esto, absolutamente nada en qué acusarle. Ahora estamos en el tercer día. El tercer día de que el Señor Jesús está en Jerusalén. Faltan 2 días para la Pascua. Eso lo vamos a ir mirando. Entonces, este día, que es el tercer día, que sería el día martes, que casualmente es el día en que nosotros estamos analizando el trayecto de nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz del Calvario, ellos también empiezan a examinarlo. Entonces, lo primero que le dicen es, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Luego el Señor empieza dando alguna serie de enseñanzas, les habla sobre la parábola de los 2 hijos, cómo representa un hijo al pueblo de Israel y el otro a los gentiles, aquel pueblo que está alejado. El Señor le dice, yo quiero que vayas y vayas a la finca. Dice,
Le dijo, ve hoy a mi viña, a trabajar en mi viña. Y él respondiendo, dijo, no. Pero luego arrepentido fue. Y al otro dijo, ve, y él dijo, sí, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo él la voluntad del Padre? Entonces aquí encontramos que aquellos que decían no, que le habían dicho al Señor, no queremos, pero después decidieron recibirle, ellos obedecieron al Padre, pero aquellos que habían dicho que sí lo harían, pero no lo hicieron, entonces ellos desobedecen. El Señor empieza a dar una serie de enseñanzas, la parábola de los dos hijos, luego empieza con la parábola de la fiesta de bodas, si no estoy mal, y así sucesivamente, nuestro Señor Jesucristo empieza a dar una serie de enseñanzas en el tercer día de que está aquí 2 días antes de Pesa, 2 días antes de la Pascua, y sigue hablándole, habla de la parábola de los labradores malvados, que ya más o menos nosotros hicimos una apología de esto, como los labradores malvados representan a unos al pueblo religioso, a los religiosos de Israel, no representa al pueblo judío, no podía representar a toda la nación, sino a aquellos religiosos a quienes se les encomendó el Tanaj, a quienes se les encomendó la palabra, la Torá, las instrucciones de Dios, y no quisieron enseñarlas. Ellos no dieron fruto. Entonces el Señor buscó personas que dieran fruto. ¿De dónde sacó esas personas? Del pueblo. Sacó personas del pueblo de Israel y sacó personas del pueblo gentil. Hizo de los dos pueblos uno solo, derribando la pared intermedia. Entonces el Señor habla allí, enfrenta, cuestiona una vez más a los religiosos de la época, como seguirá cuestionando a todos aquellos religiosos que proclaman su propio mensaje, proclaman su propio evangelio y no proclaman el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, más adelante estamos hablando que nuestro Señor Jesucristo es probado, es examinado. Entonces vienen los fariseos, algunos de los fariseos y de los herodianos, dice allí en Marcos 12, 13 al 17, dice, y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía, ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Vienen los fariseos y los herodianos a tentar al Señor Jesucristo, a Yahshua HaMashiach. Le dicen, maestro, sabemos que no te cuidas, que no te cuidas de nadie porque no mira la apariencia de los hombres, y empiezan como a quererle subir el ego al Señor Jesucristo, pero también quieren tentarlo. Ese es lícito dar tributo a César. Si el Señor dice, denle tributo a César, entonces el Señor está en contra del pueblo de Israel. Es una persona que es un rebelde. Y si el Señor le dice, no den tributo, entonces lo iban a acusar de sedición, lo iban a acusar de rebeldía contra el imperio romano. De tal manera que cualquiera de las dos respuestas que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, hubiera dado en ese momento a los fariseos y los herodianos, entonces hubiera sido usada en contra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nunca dijo que no dieran. Jesús nunca dijo que no ofrendaran. Jesús dijo, miren, denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Lo que le pertenece a Dios, désenlo al Señor. Lo que le pertenece al César, désenlo al César. Porque a todos debemos pagar conforme a lo que tenemos que dar. Al que tributo, tributo, y al que honra, honra.
Ahora, cuando estos fariseos no pueden tentar al Señor en ninguna de estas cosas, entonces vienen los saduceos. Recuerda que aquí estamos hablando que el Señor Jesús está siendo probado, está siendo examinado. Quieren encontrar un defecto en Yahshua. En el momento en que ellos encuentren un defecto en Yahshua, ya no es apto para el sacrificio, no hubiera sido apto. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera caído en la tentación, no hubiera sido apto. Tienen los saduceos y le dicen que no, los que dicen que no hay resurrección le preguntan diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano muriera, hubiera un hombre que tuvieron hubo 7 hermanos que tomaron una esposa, murieron todos, entonces ¿de cuál de todos ellos será esposa en el día de la resurrección, ya que todos la tuvieron por mujer? Ahora, esta gente, el Señor le dice, mire, ¿sabe qué? Ustedes están errando. Ustedes están errando desconociendo las escrituras. Ignoran las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se harán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, mira esto. Los saduceos querían hacer caer al Señor. Ellos decían, nosotros no creemos en resurrección. Nosotros creemos que el que se murió y se acabó. Pero el Señor Jesucristo les dice de la siguiente manera, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en la Torá, cómo ya habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Esta es la forma en que el Señor empieza a mostrar su honestidad, su conocimiento de la palabra, su verdad, su autoridad. Él está hablando con autoridad. ¿Qué autoridad? ¿Por qué él tenía autoridad? Porque él era Dios con nosotros. Porque Él es Dios con nosotros y seguirá siendo Dios con nosotros. El mismo ayer, el mismo hoy, el mismo por siempre. Él es Yahshua, Él es Yahweh, Él es el gran yo soy, el que fue, el que es y el que vendrá. Allí nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, estaba siendo probado por fariseos, herodianos, saduceos. Y ahora viene uno de los escribas, viene al Señor acercándose, uno de los escribas. Aquí estamos viendo todo tipo de religiosos, todos los conocedores de la Torá, todos los conocedores de la palabra de Dios, todos aquellos estudiosos de las escrituras se han acercado para tentarle, para hacerle caer, para mostrar a ver qué tanto conocimiento tiene y qué tanta autoridad tiene nuestro Señor Adonai Yahshua HaMashiach. Dice más adelante, allí en Marcos capítulo 12, 28 al 34, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Sabes tú cuál es el primer mandamiento de todos? Seguramente nosotros lo sabemos. El Señor le dijo, el primer mandamiento es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ese es el primer mandamiento. Pero dice, sigue diciendo, y amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. El Señor no se conformó con darle cuál era el más grande mandamiento. Le dijo, el más grande mandamiento es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Pero el segundo mandamiento
es amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la Torá y los Nevi'im, la ley y los profetas, de ningún otro. Si tú cumples, si nosotros cumplimos estos dos mandamientos, podemos cumplir toda la Torá. ¿Por qué? Porque al amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con nuestra alma, entonces escudriñaremos la palabra, meditaremos en la palabra, creeremos a la palabra, actuaremos conforme a la palabra de Elohim. Entonces, depende de estos dos mandamientos, depende toda la ley, toda la Torá, todas las instrucciones y todos los profetas. Ahora bien, estamos hablando entonces del gran mandamiento. Luego el Señor Jesús les dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Les hace una pregunta a todos los religiosos. Dice que le dice el Señor Jesús allí en Marcos 12, 35, 37, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Mira esto, el Señor es interesante, que el Señor dice que como los escribas dicen que Yahshua, que el Mesías, no Yahshua, que el Mesías es hijo de David. Y el Señor le dice, ¿cómo entonces pues David le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies? Si David mismo le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Es interesante esto cuando nosotros vemos esto, que el Señor le dice, si David mismo le está llamando Señor, ¿cómo puede ser el Mesías hijo de David? ¿Cómo puede ser el Mesías descendiente de David? ¿Por qué es interesante esto? Porque el Mesías era necesario que naciera del linaje de David. Nació del linaje de David, sí, pero no era hijo de David ni es hijo de David. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, es hijo de Dios, única y exclusivamente hijo de Dios. Nació de una mujer, sí. Fue engendrado por el Espíritu Santo, sí. Quiere decir que el Espíritu Santo vino, introdujo el embrión de Dios en el vientre de María, de tal manera que este embrión no tuvo relación con la sangre humana, sino que todo el ADN de nuestro Señor Jesucristo es el ADN de Elohim. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, no tiene relación con el pecado. Ahora bien, el Señor Jesús está aquí probando a los religiosos. Los religiosos lo están examinando y no encuentran en él ninguna mancha. Hasta este momento no han encontrado en Yahshua ningún defecto. Luego el Señor viene más adelante y con su autoridad, con la autoridad que le ha sido dada, acusa a escribas y fariseos. Nos habla acerca allí, volvemos Marcos 12, 38 al 40, dice, y les decía en su doctrina, guardaban los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Si quieres leer algo más largo, puedes mirar en Mateo 23 del 1 al 36, puedes mirar Lucas 11, 37 al 54 y 20 al 45 al 47. Yo he cogido el texto más resumido porque no podemos tomar toda la lectura para poder enseñar, pero puedes mirar estos textos y puedes cotejar lo que estamos hablando. Entonces Jesús utiliza su palabra de autoridad para
desenmascarar a los escribas y a los fariseos. Cristo, a través de su palabra, desenmascara cualquier movimiento religioso, cualquier tipo de religiosidad que se disfraza de Dios. Ahora bien, seguimos hablando más adelante ya, entonces encontramos el Señor hablando de la ofrenda de la viuda, todo esto lo que está aconteciendo, amén, aconteciendo allí en este tercer día, 2 días antes de Pesa. Entonces este tercer día, que es el tercer día, el día martes en nuestro calendario gregoriano. Recuerda que el Señor, en ese tiempo, el Señor entró. De eso no nos cabe la menor duda. El primer día de la semana a Jerusalén. Iba a cumplir la profecía, iba a celebrar Pesá, iba a celebrar la Pascua del Eterno. Sí, Señor, él iba a celebrarla porque él es la Pascua del Eterno. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí el Señor habla también, bueno, ya está la ofrenda a la viuda. Tal vez tú has escuchado este relato de la ofrenda a la viuda, como el Señor estando allí sentado en el templo delante del arca de las ofrendas, vio como todo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, dice Marcos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí el Señor Jesús entonces demuestra allí que la gente, muchos iban, muchos ofrendan, muchos dan en la casa de Dios de lo que les sobra, para hacerse ver, para ver que ellos dan mucho, pero hay personas que de corazón lo poco que tienen lo dan al Señor, que nosotros debemos dar nuestra vida para el Señor, poder darle no lo que nos sobra, sino darle al Señor todo lo que tenemos, todo nuestro ser. No te estamos pidiendo, yo no te estoy diciendo ahora, hermano, ve y vende tu casa y dáselo a los pobres, dale todo y sigue al Señor. Esto, hay mucha gente que habla de esto, pero no lo hacen. Dicen, la iglesia debería vender todo, cada hermano vender todo lo que tiene, darlo a los pobres y seguir a Cristo, pero ellos no quieren dejar nada de lo que tienen. Entonces, si yo no estoy dispuesto a dejar lo que tengo, no puedo enseñarle a la gente: vaya y deje todo, venda, regale y siga al Señor y espere que el Señor le dé. Si yo no estoy cumpliendo con ese mandamiento, yo tengo que primeramente dar testimonio de lo que soy para que otros puedan hacer conforme. No podemos enseñar cosas que no son. El Señor dice: mire, de lo que siente en su corazón, de lo que siente en su corazón, pero délo con amor, no de por obligación, como lo dijo Pablo, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta mujer era una mujer alegre, una mujer que daba con alegría, daba todo lo que tenía, porque sabía de quién provenía su sustento. Y el Señor aquí nos lo muestra. Es algo interesante que ese día el Señor hubiera dado esta enseñanza para que nosotros podamos entender. Luego el Señor viene y predice la destrucción del templo. Él sale del templo y le dijo a uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿No era hermoso el templo de Herodes? Era una de las grandes maravillas, una de las 7 maravillas del mundo, yo creo. Era hermoso. Dice: mira, Señor, nuestro templo donde nosotros venimos a adorar a Elohim, venimos a adorar al Altísimo, al eterno Dios de Israel. Y el Señor Jesús, en vez de saltar
ese lugar que aparentemente era la casa del Señor, él dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 70 años, en el año 70, perdón, después de Hamashiach, después de Yahshua, en el año 70, viene un hombre llamado Tito, que el emperador romano, y toma Jerusalén y la destruye completamente, de tal manera, escúchame esto, de tal manera que de el templo de Jerusalén y de Jerusalén no quedó piedra, el templo no quedó piedra sobre piedra que no hubiese sido derribada. Hoy por hoy no se puede decir esta piedra pertenecía al templo de Jerusalén. ¿Sabes por qué? Porque no quedó nada. ¿Sabe lo que es el muro de los lamentos? El muro de los lamentos no le pertenecía al templo. El muro de los lamentos era un muro que era exterior, que protegía la edificación que Herodes había levantado. Pero del templo de Herodes, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, no quedó absolutamente nada. No quedó piedra sobre piedra que no hubiera sido derribada. El Señor dice, mire, de este templo no va a quedar nada, porque saben que yo, dice el Señor, voy a levantar un templo. Voy a levantar un templo no hecho con piedras físicas, no hecho con un templo con piedras inertes, sino levantaré un templo hecho con piedras vivas. Yo voy a hacer el cimiento, los 12 serán las columnas y ustedes serán las piedras que edifiquen el templo de Dios, porque en ustedes morará el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo esté en ustedes, entonces yo vendré y el Padre vendrá y haremos morada en ustedes. Eso es lo que el Señor hizo. El Señor predijo la destrucción de esa edificación, pero también estaba hablando de un nuevo templo, de una nueva casa de Dios, hecha con piedras vivas. Entonces, de esa manera, mi amado hermano y hermana y amigo que me escucha, estamos viendo cómo el Señor trae una palabra profética, cómo la palabra de Dios se cumple, cómo la palabra de Yahshua se cumple allí, y todos ellos, ahí vamos viendo que el Señor fue examinado ese día de una manera profunda, para ver en qué le podían hacer caer. Luego el Señor nos habla de las señales antes del fin. Eso lo puedes ver en Mateo 24, 3 al 28, Marcos 13, 3, 37, Lucas 21, 7, 24 y 17, 22 al 24. Como el Señor nos habla, aquí estamos viendo cómo Jesús predice la destrucción del templo, cómo nos habla de las señales antes del fin. Luego también encontramos que el Señor nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Ese día el Señor dio enseñanza de uno de sus más grandes discursos, el último discurso, el último sermón que el Señor Jesús de Nazaret, Yahshua Mashiach, daría allí en Jerusalén poco antes de ser sacrificado. Encontramos también que el Señor habla de la parábola de las 10 vírgenes, como nos muestra que nosotros debemos tener nuestras lámparas encendidas, que debemos no solamente tener la lámpara encendida, estar despierto, estar iluminándonos con la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No solamente iluminar mi vida con la palabra de Dios, sino tener mi vida llena de la presencia del Espíritu Santo, llena de la presencia del Ruach HaKadosh. Ese Espíritu Santo que fluye de la presencia del Padre, llenando nuestras vidas, para que nosotros, aunque cabeciemos y nuestra lámpara en algún momento pareciera apagarse, nosotros podamos tener
al tener la llenura del Espíritu Santo, poder saber que ese Espíritu Santo de Dios nos va a nosotros a enseñar todas las cosas a través de la palabra. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que Yahshua nos dejó escritas a través de su palabra. Pero cuando esta palabra en algún momento empezara a faltarnos a nosotros por X o Y razón, porque quizás llegó el comunismo a tu nación y te prohibieron leer la palabra y empezó la persecución. Tu palabra, tu lámpara empieza a apagarse porque no puedes leerla, porque te prohíben, te la quitan, te llevan a la cárcel y allí no tienes una Biblia donde leer el mensaje. Entonces el Espíritu Santo de Dios empezará a iluminar tu vida. El Espíritu Santo de Dios te recordará todo lo que el Señor te ha dicho y tú serás una lámpara en medio de las tinieblas. Pero el Señor dice que nosotros somos lámparas, que nosotros somos luz, debemos ser luz en las tinieblas. Por lo tanto, mi amado hermano, hermana, amado amigo y amiga que me escucha, nosotros tenemos la necesidad de conocimiento de la palabra y de la llenura del Espíritu Santo. El Señor habla también, no solamente nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, también nos habla de la parábola de los talentos, como el Señor dice: yo a ti te he dado un talento, te he dado 5 talentos, te he dado a ti muchos talentos, algunos muchos y otros menos. ¿Para qué? Para que los trabajen, para que ustedes ganen más a través de esos talentos que yo les he dado. Es por esa razón, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, que yo predico el mensaje de la palabra. Porque a mí el Señor me ha dado esa gran comisión. Y si yo no la predico, ay de mí, si no predico el evangelio. Tú necesitas llegar al conocimiento. ¿Cuál es el talento que Dios te dio? ¿Cómo puedes utilizar tu talento para llevar el mensaje de la palabra de Dios a los que la necesitan? Necesitamos predicar el mensaje de la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos dio el talento. Luego vendrá el Señor y traerá juicio a las naciones antes de su venida. Amén. Aquí dice que Él traerá juicio habla del juicio de las naciones, cómo ejecutará su juicio, cómo apartará las ovejas de los cabritos y cómo le dirá a unos: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey le dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Viene el rey del juicio. El Señor nos va a llamar a cuentas. No es cuánto sabemos tampoco. Necesitamos el conocimiento, necesitamos la llenura, pero necesitamos dar también frutos dignos de arrepentimiento. Saber que hay gente que necesita el mensaje de Dios. Saber que hay gente que necesita, que tiene hambre y sed de Dios, que están desnudos, que están en necesidad. Y si está en nuestras manos, poder ser una bendición. El Señor Jesucristo no solamente predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo venía con ayuda social. No para decirle a la gente que no trabajara. Él iba a los pobres de la tierra a llevarles el mensaje, a llevar sanidad, a alimentarles espiritualmente, y también físicamente lo hizo cuando hubo la necesidad
y cuando se presentó la oportunidad. Entonces, mi amado hermano, aquí vemos que viene el juicio de las naciones y luego el Señor habla de su segunda venida. Él vendrá, Él sin duda vendrá, sin duda volverá, sin duda regresará. No se había ido cuando estaba hablando esto, no había sido crucificado, no había sido sacrificado, no había sido entregado, pero Él ya estaba proclamando su segunda venida. Allí dice el Señor, pero en aquellos días, esto está en Mateo 24, 29, 35 y 42 al 44 y en Lucas 21, 25, 36 y en Marcos seguramente dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Ya lo puede leer. El Señor Jesús habló de su segunda venida. Seguramente que vendrá. La palabra de Dios me lo enseña y yo lo creo, yo lo proclamo y yo lo espero. Él viene pronto, Él viene en las nubes. Nosotros necesitamos estar preparados para cuando el Señor Jesús venga. Y ya por último, voy a hablar acerca del complot para prender a Jesús. Solamente ya aquí al final del día, después de que el Señor había dado su gran sermón, después de que fue probado por los fariseos, los herodianos, los saduceos, por los intérpretes de la ley, fue probado por muchos y examinado y que no le vieron ningún defecto, empezaron el complot. Este es sin defecto, nos queda solamente un día para examinarlo y si al examinarlo por última vez no le encontramos defecto, entonces lo podemos sacrificar. Dice, mira esto, 2 días después, escucha esto, 2 días después era la Pascua, Pesá, y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, fuera sacrificado. No lo iban a hacer en la fiesta de los panes sin levadura. No podían, no querían alboroto. Era una fiesta solemne. Venía el Pesá. El Pesá comenzaba, o la fiesta de los panes sin levadura comenzaba después del día de la preparación. Ese es el día que veremos mañana, si el Señor lo permite. Hablaremos del día de la preparación, el día en que tenía que ser sacrificado el cordero. Era el 4º día, ya se había examinado, el cordero tenía que ser sin defecto, no tener ningún hueso quebrado, estar perfecto para el sacrificio y se sacrificaría ese día. El cuarto día se sacrificaría, tenía que tenerse por 4 días, examinarse, ya llevamos 3 días examinando, falta examinarlo un día para decretar que ese cordero está listo para el sacrificio. Ahora bien, era el día de la preparación. Después del día de la preparación viene la Pesá, donde tienen que comer el alimento, o sea que todavía faltaba el 4º día. De eso vamos a hablar mañana, de eso vamos a meditar mañana, pero quiero decirte una cosa, yo lo que te invito es a que tú medites en tu corazón. Este es un día en que la gran mayoría de las personas de los religiosos tradicionales celebran lo que llaman la Semana Santa. Yo personalmente no celebro Semana Santa, yo personalmente no creo en Semana Santa, no es una fiesta bíblica, lo hablamos el domingo, fue una fiesta establecida en el primer concilio de Nicea, en el año 325, creo más o menos, cuando Constantino y la iglesia romana
decidieron dejar de celebrar las fiestas del Señor para celebrar sus propias fiestas. De tal manera que la Iglesia romana estableció la Semana Santa como el tiempo de la Pascua de los romanos y que no tiene nada que ver con la Pascua del Eterno. De tal manera que ellos dijeron, vamos a celebrarla de tal manera que nunca la Pascua del romanismo caiga con la Pascua de lo que ellos llamaban de los judíos. O sea, que la Pascua del romanismo no podía caer con la Pascua del Eterno. Es una fiesta totalmente pagana, que mucha gente la celebra, que vamos a llegar espero que esta meditación que hemos tenido de estos días para acá les abra a ustedes los ojos del entendimiento y puedan entender cuánto tiempo pasó el Señor Jesús en Jerusalén, qué día fue sacrificado y cuántos días estuvo Jesús en el sepulcro. De esto estaremos hablando mañana, el cuarto día, o sea que ya vamos llegando a este final y después hablaremos del resto. Pero mañana hablaremos del cuarto día, del día de la preparación. Por lo pronto, será hasta mañana. El Señor le bendiga. Gracias por acompañarnos, por tener paciencia en este mensaje. Y espero que este mensaje haya sido de bendición para nuestras vidas. Entonces, vamos a terminar orando. Vamos a orar por las personas que aún no le han entregado su vida a Yahshua, nuestro Señor Jesucristo, y quieren entregarle su vida, decirle, Señor, yo quiero que tú entres en mi vida, cambies en mi corazón y haga de mí una nueva criatura. Quiero, Señor, poder ir a vivir eternamente contigo, alabarte, glorificarte y exaltar tu nombre. Si tú aún no le has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Yo te invito a que hagas una oración de fe como la que te voy a proponer. Cierra tus ojos. Dice esta oración con fe. La Biblia dice que con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Cierra tus ojos, vamos a orar. Dile en esta noche, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, Señor, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, perdona mis pecados, limpia mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe, Señor, también tu nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy posesión única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. De esta manera, mis amados hermanos, quedamos despedidos en esta noche. Mañana seguiremos compartiendo. Si tienes alguna petición de oración, te invito a que nos escribas a través de un comentario, un mensaje de texto. Nos dejes saber tus inquietudes y vamos a estar orando juntos por las enfermedades, por las necesidades. Hoy vamos a terminar de esta manera. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Una bendición muy grande a todos ustedes que han estado con nosotros, ya sea todos los días o esporádicamente. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yahshua Mashiach. Y cada palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de filos, fluya, corra y sea glorificada. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga ricamente.